Bienvenidos a Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. Soy Erwin Luna Alatorre. Estoy muy entusiasmado porque este día hoy, 12 de enero del año 2024, vamos a iniciar unos programas todos los viernes a las 4 de la tarde, donde hablaremos grandes maravillas que hoy necesita un padre, una madre, para poder criar a sus hijos. Precisamente el nombre, el sentido es Radar Familiar, para tratar de prevenir. Pero te quiero contar un poco más de mí. Me he dedicado, soy educador y formador toda la vida. Mi esposa se llama Ceci. Tengo 4 hijos varones, Erwin, Pedro Pablo, Andrés y Santiago, de 27, 25, 22 y 18. 2 de ellos, Erwin y Pedro, pues ya son profesionistas. 29 años de casado. He sido director de colegio por más de 29 años y formador y educador de vocación. Me encanta formar a los jóvenes, me encanta ayudar a los niños, me encanta ayudar a los padres de familia. Y precisamente hoy, este gran espacio de Radar Familiar busca eso, ayudar. Te quiero contar la esencia, por qué Radar Familiar, por qué no utilizar otro nombre. Y claro, es un programa relacionado con la prevención, la atención y cuidado de la familia, que juntos iremos descubriendo con todas esas connotaciones positivas, desde luego. ¿Qué condiciones necesitamos o por qué este enfoque de Radar Familiar? Primero, pues Radar Familiar busca la detección y prevención. La palabra radar sugiere la capacidad de detección, monitoreo y prevención de posibles desafíos o problemas que puedan afectar a la familia. Hoy, el entorno tan afectado y pues la verdad con tantos factores endógenos que sufre la familia. Desde luego, un enfoque activo y atento. Radar Familiar transmite la idea de mantenerse activo y atento a lo que sucede en el ámbito familiar, sea papá, sea mamá, sea hacia los hijos, sea hacia mi entorno, los primos, los familiares, etc. Puede reflejar desde luego un enfoque proactivo. Seguridad y protección, desde luego. La palabra radar a menudo se asocia con la seguridad y la protección. Podría sugerir que el programa o proyecto está diseñado para brindar un sentido de seguridad y protección a la familia, abordando posibles riesgos y desafíos, desde luego. ¿Qué más connotación tiene Radar Familiar? Una conexión y orientación. Se utiliza un radar para orientarse en una dirección específica. Y ya iremos viendo durante todos los programas. Más adelante comentaré todos los temas que tenemos preparado para ti. Pero ya más adelante iremos viendo cómo puede ser esta orientación. Puede equivocarse y puede salirse de la señal que buscas para tu familia. Inclusión y coordinación, desde luego. La palabra familiar sugiere la inclusión de toda la familia en el proceso. No puede ser nada más papá, no puede ser mamá, no nada más puede ser enfocado a los hijos. Son todos en el mismo nivel de atención y desde luego de preocupación. Sintonización con las necesidades. De manera similar a como un radar se sintoniza para detectar señales específicas, Radar Familiar podría implicar sintonizarse con las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de la familia. Desde luego, Radar Familiar es algo moderno y tecnológico. La palabra radar a menudo se asocia con la tecnología moderna y avanzada. Puede sugerir que el programa utilice enfoques contemporáneos y herramientas para abordar tal vez necesidades, desde luego actuales de la familia y desde las que tenemos que ir poco a poco viendo a las que vienen a vanguardia. ¿Cuál es el objetivo del programa? Primero, proporcionar desde luego una información actualizada y relevante sobre temas de formación personal, desarrollo infantil y de adolescentes. Segundo, proporcionar una información y sus estrategias de los riesgos contemporáneos que enfrentan los niños y los adolescentes. Ya iremos viendo, lamentablemente, muchos riesgos, más que anteriormente, las décadas anteriores. Y tercero, educar a los padres, y cuando hablo de educar, hablo de educere, de poder conducir, orientarse, guiar, para que estén al tanto de las tendencias y desafíos que pueden afectar a sus hijos. Eso es lo que es el objetivo del programa. ¿Qué temas abordaremos? Pues durante todos nuestros programas, y que pueden ser muchos, pues desde luego temas de ciberseguridad y redes sociales, consumo de sustancias. Hoy lamentablemente pues luchamos tantísimo por buscar ese gusto artificial de los jóvenes y que lo tienen a la mano y que batallamos y que está en todas partes y en todo momento, y esa es una realidad que tenemos que ir tratando. Bullying y acoso escolar.
hoy que tanto suena la palabra bullying, y en su momento cuando tratemos el tema haré la diferencia del conflicto social. Ya en cuanto tienen un problema, un joven con una señorita, con otro compañero, con otra compañera, ya le llaman, le está haciendo bullying. Y esa palabra está siendo tan degradada, lamentablemente, porque una cosa es el bullying y otra cosa es la parte del trato social. Para bullying tiene que ser continuo y constante y contra alguien, pero ya lo veremos en su momento, poco a poco, durante los problemas. Desde luego, salud mental. Hay que reconocer esa salud mental de los niños, de las niñas. Hoy, pues, con todo lo que ven y con todo lo que juegan y todo lo que está en internet y, ¿por qué no?, en algunos alimentos hay que ir buscando y viendo y previniendo. Manejo de estrés y ansiedad también, cómo poder ayudar a padres y a madres de familia. Tenemos especialistas también para los hijos. Importancia del respeto, el respeto con uno mismo y el respeto con los demás serán temas que iremos ir abordando. Estrategias, desde luego, de disciplina positiva. Hay que tener disciplina si es necesario. Hoy veremos precisamente poco a poco nuestro tema que nos toca abordar el día de hoy, pero de manera positiva. Problemas de autoestima y depresión social. Esto también es uno de los indicadores que frecuentemente se encuentran en los alumnos, en los adolescentes o niños en todos los colegios, y lo expresamos pues todos los directores. Prevención en accidentes y lesiones, también, ¿por qué no? ¿Cómo prevenir eso dentro de casa y en el entorno familiar? Desarrollo de habilidades sociales para poder en ese momento, el que nosotros en estas habilidades sociales, el poder interactuar y el poder tenerlo y irlo haciendo lo que buscamos. Estrategias para la transición de la adolescencia. Eso es tan importante, esa etapa donde los jóvenes, los niños ya empiezan a pasar y que incluso ya se adelantan del cuarto de primaria, en esa etapa del pavo real. Todo lo sé, todo lo puedo, soy víctima, nadie me comprende. La adolescencia, precisamente, de qué adolezco y lo que quiero crecer, pues esa etapa de cómo debe ser esa transición, que iremos viéndole. Presión académica, iremos viendo estrategias para manejar la presión académica, ayudar a los hijos a desarrollar, desde luego, habilidades del pensamiento, estrategias de pensamiento crítico, que la habilidad y la destreza es todo, esa es la esencia para aprender. El conocimiento sí es importante, pero el conocimiento del saber hacer y del saber ser es importante. Ya lo iremos viendo. Desde luego también, pues, relaciones saludables, fomentar las relaciones interpersonales de una manera pues sana, incluidas a la prevención de relaciones abusivas y promoción de empatía y comunicación efectiva, que iremos viendo poco a poco. Desarrollo de habilidades sociales, tan importante hoy en día y que hoy pues sí, la internacionalización nos la están pidiendo. Y desde luego pues un último tema, pues la importancia del bienestar emocional en niños y adolescentes, tan importante hoy para poder lograrlo. Ya que tenemos, pues claro, de esta manera nuestro objetivo, nuestro enfoque, qué significa radar familiar, nuestro enfoque que le iremos dando poco a poco, tenemos, y yo he querido tratar de diseñar un bloque en el programa de radio que sea atractivo. Pero mi reto para ustedes que nos oyen y que nos están viendo, mi reto es que efectivamente sea una información que te pueda ser útil, que te pueda llevar algo para ti y algo para tus hijos. Ese es mi reto. Por eso he tratado de diseñar hoy, como hablan en la manera pedagógica, un aprendizaje activo, de tratar de meter segmentos para que pueda ser dinámico, para que pueda ser atrayente, para que pueda jalar tu atención, porque si logramos esto, tú vas a hacer un gran radar familiar y podrás actuar, desde luego, con tu hijo o con tu hija, con tu esposo o con tu esposa. Bien, primero, desde luego, en bloque, pues he diseñado una historia de éxito y experiencia personal. Esta historia de éxito puede ser un storytelling o puede ser un testimonio de alguien para que veas que el tema que vamos a tratar, pues desde luego es posible. Actualidades y tendencias, tan importante, hacia dónde va hoy en la actualidad el rumbo de la formación de los padres hacia los hijos y de los hijos propiamente. Consejos prácticos para que te puedas llevar a algo que de repente puedes recibir mucha información y decir, bueno, ok, padre, todo lo que me han dicho, pero ¿por cuál comienzo? Y ahí es donde yo voy a tratar de ayudarte a que te lleves cuestiones prácticas, concretas para esta parte. Desde luego tendremos sesiones de preguntas y respuestas. Esta es lo que he ideado, pues ahora en las redes, todos tus comentarios, preguntas que puedas ir haciendo, las voy a ir anotando para que al final del mes, iniciando el programa, pueda contestar a todas estas preguntas que tú puedas tener en ese momento.
Y desde luego en su momento recomendaciones de libros o recursos que te puedan ir ayudando en esta parte. También pues una sección de metodologías educativas o disciplinares, ya lo habíamos hablado en la parte del aprendizaje, en la parte académica, el desarrollo del pensamiento cognitivo. Testimonios y opiniones de la audiencia, también compartirlos, es importante aprender. Es verdad que tengo mucha experiencia y trato de transmitirla, pero también es verdad que hay muchos que nos pueden aportar. Y pues desde luego también temas controversiales y debates constructivos. Esto tan importante hoy en día, precisamente por desgracia ha sido desorientado a los padres de familia, a veces con nuevas teorías o cuestiones pedagógicas, y en vez de ayudar y consolidar a la familia, la alejan de ese fin que ellos están buscando. Entrevistas especializadas, tendremos nosotros gente que aquí nos pueda acompañar para que podamos desarrollar ese tema y lo que buscamos. Y desde luego un bloque de reflexión y motivación. Esa es la parte que iremos haciendo. Muy bien, pues iniciemos. Me da muchísimo gusto todos los que nos están viendo, todos nuestros radioescuchas de Valora Radio. Este es un programa precisamente para transformar a las personas y hacerte una buena propuesta. Bien, empezamos con nuestra frase de poder. Radar familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. Fíjate en esto. Descubre el poder de prevenir juntos. Y esa es la palabra. Lo más importante es que lleguemos nosotros a abordar esa prevención, prevenir, adelantarme. Y no buscar que en un momento ya pasen las cosas y entonces ya actúo. Y ya no va a ser un bien mayor. Desde luego, pues va a ser un bien menor. Y esa parte es lo que no nos gustaría. Porque el bien menor, pues solamente te da un campo limitado. Y aquí lo importante es que sea amplio. Y así es la familia. Perfecto. Nosotros iremos llamándole desde luego eje temático. El siguiente eje temático nos lleva a explorar una perspectiva única sobre la vida familiar. Y el tema que nos ocupa el día de hoy son límites y crianza positiva en sus hijos. Para abordar este tema, desde luego, pues nos llevará 2 programas de radio. Es imposible que en un momento podamos pues exponer todo y explicar todo. No, es un tema importantísimo y desde luego y complejo, pero complejo porque tienes que hacer tú un rediseño en tu manera de actuar y de prevenir. Esa es la parte. Bien, y claro, al tener este tema de límites y crianza positiva a los hijos, nos pueden surgir pues unas preguntas. ¿Por qué elegí comenzar con este tema habiendo tantas situaciones importantes que se pueden atender? Y esto pues lo iremos viendo. ¿Por qué empezar con esta parte? Segundo, ¿es posible poder tener límites y una crianza positiva? ¿Cómo es esto? Límites y crianza positiva. Hoy en día es posible crear positivamente con la reacción de los niños, los adolescentes tan exigentes, tan demandantes. ¿Cómo? ¿Sí es posible? ¿A qué se refiere con esto? Límites, o sea, quieres que sea positivo, pero a la vez estricto, exigente. ¿De qué me estás hablando en este momento? Si no pongo límites y crío de forma positiva, ¿cuáles son las consecuencias en mis hijos y en mi familia? Esto y mucho más iremos escuchando y viendo estas respuestas en este programa tan rico de los límites y la crianza positiva. Bien, límites que transforman crianza positiva, niños felices. Y esto es lo importante. Tu papá, tu mamá, ¿qué es lo que quieres? Hijos felices. Y en su momento veremos qué entendemos por felicidad. No me quiero adelantar porque luego pues podemos pensar que nada más felicidad es sonreír, estar alegre. No, en esa parte. Empiezo con mi frase de poder, desde luego. Como padres, nuestro deber es ser faros que guíen, no sombras que persigan. Fíjate, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, faros que guíen. Tu papá, tu mamá, debes de ser un faro que guíe. Y cuando hablamos de esta imagen de un faro que guíe, estamos hablando que cuando viene un barco, ¿ok? Viene una barcaza con un rumbo fijo y tiene todos sus controles, ve un faro, le da certidumbre. Pero también hablamos de esos barcos y esas barcazas que se llegan a perder, que tienen duda, que no le funcionan bien sus controles, que hubo mal tiempo, pero ahí está el faro. Y a pesar de la turbulencia y a pesar de todo lo que existe alrededor, tú eres una luz, una guía para tu hijo, para tu hija. Fíjate nada más en esta parte, ¿no? Faros que guíen.
Y el segundo objetivo, no sombras que persigan. No sombras que persigan. Creo que la propia connotación nos dice todo, es la propia frase, sombras que persigan. ¿Qué van a perseguir? Pueden perseguir miedos, puedes hacer una sombra donde lo vuelvas inseguro, insegura, puedes hacer una sombra donde lo vuelvas suelto, relajado, inmaduro, puede ser una sombra que no desarrolle su personalidad, puede hacer tantas y tantas cosas. Entonces yo te invito a ti que en este momento tomes esa decisión. Quiero ser un faro que guíe a mis hijos, a mis hijas. No quiero que observes, fíjate, y este es un problema del ser humano, no quiero que observes tu pasado. En cuanto nosotros nos llegamos en este momento a plantearnos algo positivo, voy a ser un faro de mi guía, automáticamente tu sistema límbico actúa y te quiere decir, hey, sí, pero acuérdate cuando le gritaste, hey, sí, pero acuérdate cuando te dio flojera, hey, sí, pero acuérdate cuando... Y entonces rescatamos esa emoción negativa y la volvemos nuestra y la empiezas a, todo en el lóbulo frontal, la empiezas a procesar. Yo te invito, quita eso, sé un faro que guíe. No importa si lo has hecho bien, no importa mamá, papá, si lo has hecho mal, no importa si no lo has hecho con la intensidad que quieres, sé un faro que guíe. Quiero que empecemos esta charla que nos va a ayudar de estos límites y crianza positiva para tener niños felices, hijos felices. Quiero que te consideres que vas a ser un faro. Quiero que en tu mente lo creas, te empoderes y digas, soy un faro que voy a guiar. Y desde luego te vas a enfocar mucho más en las situaciones que tú vas en ese momento propiciando de manera positiva, porque has dicho. Bien, empecemos. ¿Cómo era antes? Esto es importante recapitular. Y la comparación dicen que son odiosas, pero realmente es bueno comparar para tener pues una big data para poder operar. Y antes, ¿cómo era? Y hay que ser muy sinceros. Antes, pues, ¿qué teníamos? La chancla. Y obedecía. Ese era el faro de los papás. La chancla, ahí estaba. La mirada, con solo la mirada, nos decían A, B o C. Nos decían los límites. Nos decían hacia qué rumbo. O incluso, ¿por qué no? Y quiero mencionarlo, y hemos evolucionado en eso, pero pues había profesores que pues te llamaban la atención de alguna manera física, ya sea jalándote la patilla, ya sea dándote un reglazo con las manos y otros medios, pero bueno, era la manera en ese entonces de que se llegaba pues a tratar de corregir y orientar. Y desde luego también había castigos prolongados. Castigos de un mes, castigos de un año, castigos de medio año, castigos absolutos del nunca, existía. Y desde luego también casi nula comunicación. No había una comunicación real, simplemente era poder actuar, poder en ese momento hacer las cosas porque se tenían que hacer. Es decir, solamente eras un robot y pues lo hacías de manera coercitiva y pues lo tenías que funcionar. Tal vez más de alguno que en este momento me está viendo o está escuchando, pues llegará a expresar y decir, bueno, pero funcionaron, venos y cómo están. Claro, en ese momento hay que tomar muy importante hoy en día, hoy la pedagogía establece la contextualización. Hay que contextualizar. Y claro, la contextualización en nuestro caso, en estos límites y crianza positiva, pues es ver cómo son mis familias, cuáles fueron las costumbres, mi cultura, en dónde yo me desarrollo, mis amigos, mis ambientes, mi parte de madurez emocional, los medios que tengo al alcance y los recursos, la tecnología que está enfrente. Esa es la contextualización. Y hoy la contextualización es tan distinta a lo que se vivía en ese tiempo. Hoy nuestra realidad es otra y como todo, pues la tenemos que ir afrontando poco a poco, nos guste o no nos guste. Y esa parte es la que hay que ir trabajando. Bien, antes de empezar con el tema, desde luego, es importante para que tengamos la misma comunicación y entendamos cada uno de los términos, definir y ver desde luego qué se entiende por crianza, qué se entiende por felicidad, qué se entiende por límites y qué se entiende por positivo. ¿Por qué? Porque si no lo definimos, podemos quedar en valores subculturales o información previa que yo pueda tener, buena, mala o regular, correcta o incorrecta, verdadera o falsa. Y más hoy en día, padres de familia, que tocaremos más adelante este tema, más hoy en día que estamos siendo inmensamente atacados con mucha información. Y peor aún, no validamos la información. Las redes nos dan mucha información, no sabemos la fuente,
no sabemos si la fuente es confiable, no sabemos si la fuente ha sido sustituida, es decir, falsificada y puesta por otro nombre, no sabemos ni quién nos la da, simplemente consideramos que por estar ahí en las redes, pues es valiosa, es verdadera y es verídica. Y créanmelo, yo en lo personal, y he sufrido algunos reveses, y a veces he cometido también errores donde llega una información, no la valido bien, trato de transmitirla, y desde luego pues sale ahí, pues es un fake. Y entonces dices, oh Dios mío, me dedico a investigar, me dedico a estudiar, a analizar, y he cometido pues este grave error. Yo te invito desde luego pues a validar esa información. Bien, empecemos a ver términos. ¿Qué se entiende por crianza? La crianza es el proceso de cuidar, educar y nutrir. Fíjate, cuidar, educar y nutrir a los hijos desde su nacimiento hasta que alcanzan su madurez. Y voy a serte sincero, cuando hablamos de alcanzar la madurez es hasta que tú estés en vida, porque nunca un ser humano podrá decir, ya soy altamente maduro, ya llegué a nivel, menos, porque Dios nos hizo con habilidades y destrezas. Y estas habilidades y destrezas están hechas para que nunca tengamos un tope, que podamos ir más allá de lo que podamos hacer. Bien, desde luego involucra en la crianza que vas a cuidar, educar y nutrir a tus hijos y requiere de actividades y decisiones que tu papá o que tu mamá podrán satisfacer esas necesidades, fíjate, físicas, emocionales, sociales e intelectuales. Repito, ¿qué necesidades debes de abarcar? Necesidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales de tus hijos, de tu hija, de tu hijo. La crianza, desde luego, abarca diversos aspectos como la enseñanza de valores, la instauración de límites, que lo veremos más adelante, la promoción del desarrollo emocional y, desde luego, la facilitación de habilidades sociales. Y aquí, en este momento, me detengo un poco porque hoy en día, por desgracia, en vez, papá, mamá, de facilitar esas habilidades sociales, volvemos a nuestros hijos inseguros, miedosos, caprichosos, todo por nuestros propios miedos. Pero no me quiero adelantar, ya iremos viendo poco a poco esta situación. Entonces, esto es lo que entendemos nosotros como crianza. Esa crianza que educa, que cuida, que nutre, desde luego esas partes físicas, emocionales, intelectuales y habilidades sociales. Bien, felicidad. ¿Qué entiendo por felicidad? Desde luego la felicidad es un estado emocional, positivo y saludable, en que los niños o jóvenes experimentan bienestar, alegría y satisfacción. Sí, qué padre que sonría, pues sí, es un efecto en un momento físico, pero realmente lo más importante cuando hablamos de buscar la felicidad de tu hijo, de tu hija, el reto es que tenga un bienestar con alegría y satisfacción. Y aquí desde luego es un reto amplio, complejo, sí. Que nuestros hijos tengan esa plenitud de ese bienestar, si es algo que tenemos que luchar día a día, sí, y no por nosotros, sino por lo que están expuestos, y a veces por sus malas de toma de decisiones y responsabilidades. Y desde luego esto te va a dar una sensación de positividad general. Esa es la felicidad. Entonces, es que mi hijo en ese momento sufrió miedo, es que mi hijo en ese momento no se siente a gusto. Espérame, tú le estás en ese momento apartando de momentos y emociones válidas. Hace poco estuve en una conferencia, en una gran capacitación con una compañera que sabe mucho sobre habilidades emocionales y en ese momento, créanmelo, no lo sabía, pero sacaban en ese instante una lista casi de 442 emociones. Y yo trataba de leer todas y las que iba leyendo rápidamente con mi arco visual en la presentación y todo, pues sí decía, sí, es cierto, esa la he vivido, esa la he tenido, esa sí la conozco, pero son tantas emociones. Así Dios nuestro Señor, así Dios nos creó. Entonces, cuando tengamos algún tipo de emoción en sensibilidad negativa, no es un problema, más bien es una tensión, es un foco que me están diciendo en ese momento que tu hijo o tu hija tiene algunos anquilosamientos, tiene algunos anclajes por algo que no puede actuar o hacerlo bien en ese instante, que no tiene la capacidad de tener esa madurez para poder hacerlo. Y no es malo, porque tú no le puedes en ese momento estar haciendo a un lado. Si logras ver pues la foto que mandaba del programa, pues está una persona emplayada. Y entonces, para tratar de transmitir, papá o mamá, de lo que trato de protegerte
y en ese momento incubarte y estar ahí. Y eso no puede ser. Ustedes conocen precisamente pues el proceso natural de las mariposas. Pues primero pues empiezo en un gusano y empiezo a crecer. Y una vez que estoy en el capullo, tengo que pasar un proceso de madurez para que mis alas tengan esa fortaleza y pueda volar. Muchos papás lo que hacen, lamentablemente, es abrir el capullo. Y digo muchos papás porque, desde luego, esta generación se distingue por algo muy bueno. Quiere dar mucho amor, quiere darte todo a los hijos. Y eso es muy bueno. Y eso, la verdad, es un punto de partida tan importante. Cuando en un momento yo no quiero dar amor o no quiero dar lo que pertenece a mi hijo o a mi hija, pues en ese momento estoy siendo una persona egoísta. Y el egoísmo no lleva a nada bueno. Pero en esta parte lo que nosotros tenemos que cuidar y velar, desde luego, es que dejemos crecer a nuestros hijos. Y desde luego no significa, bueno, pues tiene miedo, tiene inseguridad, tiene una frustración, tiene una ansiedad, pues ahí lo dejo y que él salga adelante. No, porque tú eres un faro, no eres una sombra. Si actúas de esta manera, pues vas a ser una sombra. Si en un momento los vamos a dejar que naden solos. Si en un momento los vamos a dejar que conduzcan solos. Si en un momento los vamos a dejar que vayan a la fiesta solos. Pero todo en su momento. Volvemos a la contextualización. Y eso es lo más importante. Entonces, esa es la parte de la alegría. Un estado emocional positivo y saludable que los niños y jóvenes deben experimentar, desde luego, un bienestar de alegría y satisfacción, con una sensación general de positividad en sus vidas. Y esto es tan importante. Aquí abro un paréntesis y transmito, de verdad, cuando yo recibo la entrada a mis alumnos en los días, pues veo cómo vienen ellos. Y me duele mucho de corazón cuando un niño, cuando una niña, cuando un adolescente entran y los veo apagados. Los veo de esa manera sin ilusión de vida. Los veo sin querer algo. Y entonces de repente dices, ¿qué está pasando en este alumno? ¿Qué está pasando en esta alumna? Pasa lo mismo, tenemos que estar muy atentos a las emociones, que es un indicador que Dios nos dio para poder distinguirlos y para poder observar. Hay personalidades que no te dicen nada y no sabes nada, ni una mueca, y tú dices, dime A, dime B, sonríe, mueve los ojos, mueve el pie, sé inquieto, sé hiperactivo, no te dice nada. Esos son más difíciles, pero muy bien. Regresando, volvemos a la definición de términos. Ya vimos en su momento, pues, qué es la crianza, ya vimos qué es la felicidad. Ahora veamos qué son los límites. El límite, desde luego, es un acto para establecer reglas y normas y, desde luego, delimitaciones claras. Repito, reglas, normas y delimitaciones claras. Y, desde luego, consistentes en la crianza. Veía hace poco, tuve una formación muy interesante por Miguel Uribe, un formador muy bueno, que en esta parte él hablaba sobre cuando tú vas a actuar, debes de tener 3 Cs. Estas 3 Cs son muy, muy sencillas. Es la parte de ser consistente, de ser congruente y la parte de ser consciente. Entonces, para poder actuar, desde luego, pues cuando tú pones delimitaciones claras, pues en ese momento tú tienes que ser consciente, tienes que ser congruente y tienes que ser claros en esa parte. Bien, entonces la crianza, estos límites están diseñados desde luego para guiar, no para hacer sombras. Y yo he visto, perdonen que lo diga, he visto padres, he visto madres que han generado reglas y delimitaciones para sentir su propia seguridad por sus propios medios. Y entonces en ese momento está siendo una sombra. Y en esa parte es porque así fueron formados, ojo. Trae mucho, a veces una formación castrense y esa formación es transmitida y pues es lo que funcionó antes, ¿no? Pero en esta parte es, desde luego, el poder tratar de ser congruentes con lo que pongo en estas delimitaciones claras. Y desde luego enseñarles la responsabilidad, gran reto, papá, mamá, enseña responsabilidades. Y la responsabilidad, su nombre lo dice, voy a responder en ese momento a esto, lo que yo estoy viviendo. Y ayudarles desde luego a desarrollarles un sentido de autodisciplina, porque al final tú buscas que él sea independiente, ella sea independiente, él sea autónoma, ella sea autónoma. Bien, esa es la parte que buscamos nosotros en cuanto entendemos límites. Me quiero detener un momento en ese momento. Quiero mandar unos saludos, grandes saludos, a quienes nos están viendo, también nos están escuchando. Mando un saludo a Lorena Gómez de la Yata, a Raquel Calderón,
a Roger Bárcenas, a Peter, a Vero desde Puebla, qué bueno que está viendo, y a Zaira, que nos está viendo en este momento. Gracias porque están aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto por estar aquí escuchando y participando con nosotros y por tu tiempo. Bien, sentido positivo. La madre o padre van a desarrollar en el hogar lleno de afecto, aprendizaje y apoyo. Y es un reto amplio. No es vivir en un mundo aislado y sin alegría y sin emociones. Y como bien dicen por ahí, puedo sentir, mas no consentir. No es desintegrarte y disgregarte, ¿no? Porque Dios nos hizo maravillosamente con las emociones y precisamente son alertas para crecimiento humano y son oportunidades de crecimiento o son momentos que nos fortalecen a las acciones. Esa parte hay que tener. Entonces, positivo. Madre o padre desarrollan el hogar lleno de afecto, aprendizaje y apoyo, donde cada miembro se siente valorado. Y este es un gran reto. Imagínense familias que tienen 2, 3, 4 hijos, pues viene el del efecto dominó y que está buscando en ese mismo instante, pues qué viene, qué debo de hacer, me desplazan, no soy importante, no me toman en cuenta. Y a veces, ¿por qué no? De repente, no sé si les pase a ustedes, pero de repente quieres decir un nombre y tratas o le das el nombre del otro hijo y entonces ya te reclaman y te dicen, ni mi nombre sabes y no lo tienes. No, en esa parte pues no, que se sienta valorado. Y ese es el reto, que cada uno reciban ese mismo afecto, ese mismo apoyo, esa misma guía, esa misma exigencia, esa misma disciplina. Y claro, lo que vas cambiando pues va de acuerdo a las condiciones de cada uno y cada una, porque son distintos. Desde luego una actitud positiva, donde vas a afrontar los desafíos diarios con resiliencia. Resiliencia. Puedo sentir, mas no consentir. Puedo utilizar mi pensamiento cognitivo y ejerzo mi voluntad. Y eso es un proceso. Y la resiliencia, si tú me dijeras hoy en día qué es lo más importante o qué podemos trabajar, entre otras cosas, trabaja la resiliencia. ¿Quieres en tus hijos tener éxito? Trabaja la resiliencia. Y esta resiliencia, desde luego, brindando a tus hijos un ejemplo, el testimonio es muy importante, de fuerza, de compasión, de perseverancia. Esos enfoques para construir un ambiente en el que la comunicación sea abierta. Y desde luego, pues tendrás que trabajar primero desde ti, el saber si mi comunicación es abierta. Yo puedo pensar que tengo una muy buena comunicación, que estoy hablando, que estoy comunicándome, pero en algún momento realmente no lo estoy haciendo. Y luego viene lo mejor, que si tú lo estás haciendo y te estás comunicando como debe de ser, pues ahora el que está escuchando no está receptivo y solamente oye. Y entonces vendrá tu reto de cómo poder jalar su atención y cómo poder hacerlo. Eso iremos viendo poco a poco, iremos viendo consejos prácticos en este programa, en el siguiente y en los demás, en los consecutivos, para ir viendo esas cuestiones prácticas, ¿de acuerdo? En esta parte. Yo solamente te estoy contextualizando, no te quiero presentar un mundo tan amplio, tan general, ya no lo hago. Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a trabajar, ya no lo tengo. No, tranquilo, tranquila. En este momento estamos viendo un contexto general y queremos poco a poco abarcando lo que ya lo iremos haciendo con un plan muy específico. Y desde luego ese entendimiento mutuo dentro de la parte positividad, ese entendimiento mutuo para que florezcan y fomentes así el desarrollo saludable y feliz de tu familia. Eso es lo más importante. Entonces, desde luego ese afecto, aprendizaje para ser positivos, que se sienta valorado, resiliencia y esa comunicación abierta que estamos buscando. Muy bien, una vez definido, entendiendo qué es la crianza, qué es la felicidad, qué es ser positivo, qué son los límites, pues entremos en materia propiamente para tener límites y una crianza positiva en mis hijos. Yo primero, y desde luego pues eso vuelve un poco más difícil, cuando lo hago de manera presencial es más fácil porque en ese momento te ayudo, te permito para que puedas tener pues una autoevaluación. Si no existe un diagnóstico en la parte personal, si yo quiero criar a mis hijos de una manera correcta y quiero poner límites y de manera positiva, antes de operar, antes de actuar, antes de planear, antes de diseñar, yo tengo que establecer primero un autodiagnóstico. Tienes que partir de ti, mamá. Tienes que partir de ti, papá. El autodiagnóstico te ayuda mucho. Gracias a Dios, nosotros los católicos en la vida espiritual, pues nos ayuda mucho el examen de conciencia. El examen de conciencia es un autodiagnóstico del alma, es un autodiagnóstico del espíritu, es un autodiagnóstico de mi relación de cara a Dios. Y en esta parte, pues te ayuda.
Pero también existen, desde luego, instrumentos en la parte del desarrollo humano que te ayudan a conocerte. Y yo quiero en este momento, de una manera pues en bosquejo, el poderte hacer una serie de planteamientos con unas posibles respuestas. Yo lo que busco, tú que me ves, tú que me estás escuchando en este momento, es que autorreflexiones para ti. Si en ese momento vas conduciendo, si estás sentado en un lugar, lo que viene ahora es que quiero que lo transmitas para ti. Lo que busco es la primera parte de la C que hablábamos para poder actuar, la concientización. Lo que busco es que seas consciente de dónde estás y cómo estés. Segundo, una vez que seas consciente, pues bueno, yo te invito a que no te quedes en un momento, si eres de esas personalidades que se recriminan, que se señalan, que se autoflagelan, pues no lo hagas, porque no te va a ayudar en nada. Si eres de esas personalidades flemáticas, tranquilas, ahí voy, ahí la llevo, bueno, en esa parte pues tampoco seas tan flexible en la parte de tomar autoconciencia. Bueno, así son las cosas, bueno, así funciona. No, la conciencia es un estado donde yo internamente acepto con humildad, acepto con una manera sencilla lo que en ese momento estoy aprendiendo. Fíjate, hay una técnica muy interesante que se llama drop. Detente, respira, observa y procede. Dentro del observa tiene dos enfoques muy interesantes. El primer enfoque del observa es la parte de observa mi percepción. Y esa es la que primero aplicamos. Mi percepción hacia mi persona, mi percepción a los demás. Pero la que nunca aplicamos, lamentablemente, y yo te invito a hacerlo a partir de ahora que ya tienes ese conocimiento, es la parte de verlo desde fuera. Que yo no sea el actor, sino que yo estoy backstage, yo estoy atrás de cuadro para estar viendo cómo es la situación. Es decir, fuera, en mi caso, fuera desde Erwin Luna. Ya no lo estoy viendo desde Erwin Luna. Lo veo de cómo lo podrían ver los demás. ¿Cuál es mi contexto? Y eso te ayuda mucho a que en ese momento te desvincules posiblemente de emociones negativas que te puedan confundir, que te puedan en ese momento desorientarte y que pues dejes de ser desde luego un faro de luz. ¿Ok? Entonces, esa es la concientización. Este es el objetivo de lo que vamos a hacer en este momento. Desde luego, pues son pequeños por el tiempo, no es lo que quisiéramos hacer. Yo te invito, si en algún momento que puedas tener algún tipo de batería para tomar cuál es cómo soy en la parte de orientar, guiar, indicar, exigir, amar a mis hijos, a mis hijas, pues lo busques, ¿no? Pero lo compartimos juntos en este momento. Si tu hijo, empezamos con la casuística, si tu hijo está teniendo un berrinche y quiere desayunar dulces, fíjate, berrinche, cuando hablo de berrinche no quiero que nada más te traslades a los niños pequeños que haces un berrinche. No, también un preadolescente, adolescente te puede hacer berrinches, nada más que ya son más grandes y te lo demuestran de otra manera. Tal vez cerrando la puerta, tal vez diciendo nada más sí y no te dicen nada, tal vez volteándote la cara, tal vez en el momento arrinconándose, huyendo, aislándose. Ojo en esto. Entonces, si tu hijo o tu hija está teniendo un berrinche y quiere en ese momento desayunar dulces, desayunar waffles, no desayunar huevos, desayunar frijoles, desayunar lo que sea, ¿qué respuesta se asemeja más a cómo responderías? Primero, no te das cuenta y tu hijo simplemente se come los dulces. Discutes con tu hijo porque quiere dulces o waffles o frijoles o otra cosa y dejas que elija si los quiere ahora o más tarde. No hay dulces, no hay waffles, no hay refrescos, no hay frijoles para el desayuno. O discutes con tu hijo porque no es saludable y le dices que puede comer un dulce con el almuerzo o porque puede comer un frijolito más en la comida, etcétera. ¿Con cuál de estas casuísticas te llegas tú a identificar? Cada una de ellas, desde luego, tienen un rol, un giro determinado en cuanto a tu estilo gerencial de ser faro ante tu hijo o ante tu hija. Segunda casuística de reflexión, de conciencia, de concientización, no de autoflagelarse, ¿de acuerdo? Al establecer reglas básicas para tus hijos, no hay reglas básicas.
Tú estableces reglas básicas, pero al final del día el niño y el preadolescente seguirán siendo los mismos niños y los mismos preadolescentes. Las reglas no deben de romperse o corromperse, o las reglas que estableces son claras y estrictas, sin embargo, las entiendes si es necesario y las ajustas a veces. ¿Dónde te ubicas en esta parte? Tercera casuística. Si tu hijo no entrega su tarea, ya sea una tarea doméstica, ya sea una tarea académica, ya sea una tarea de responsabilidad, cualquier tipo de tarea, ese es su propio problema, dices, explicas que sería mejor si lo entregaran porque te le ayudaría a aprender, pero no lo regañas ni lo castigas. Lo castigas durante 2 semanas o más tiempo. Dejas en claro que deben de haber hecho sus deberes y discutir porque no los entregan. Luego le ayudas a organizar sus deberes para que tengan un mejor rendimiento en el futuro y lo conectas a tierra durante 2 semanas, según lo acordado, etcétera. ¿Cómo tú en ese momento llegas a actuar? Cuarto, casuística. Respecto a la experiencia de tus hijos. Primero, no tienes ninguna expectativa. Segundo, ¿tienes expectativas mínimas? Tercero, ¿tienes expectativas extremadamente estrictas? Cuarto, tienes grandes expectativas, pero ya hay cierta flexibilidad. Quinta casuística. ¿Cuál de las siguientes opciones te reflejan mejor, papá o mamá? ¿No le das a tus hijos mucho tiempo ni atención? ¿A veces te sientes más como un amigo, como una amiga, que como un padre o una madre? ¿A menudo responde las preguntas de tu hija, de tu hijo, con porque lo digo yo? ¿O prefieres usar la disciplina positiva y la razón con los niños, con las niñas, en lugar de castigarlos? Estas son realmente reflexiones que te pueden ir ayudando. La parte de los estilos de crianza, desde luego, pues se van estableciendo. Si tú elegías siempre la primera, pues estás dentro de los permisivos. Si tú elegías la segunda, la segunda, pues eres un sobreprotector. Si escogías la tercera, pues eras un padre autoritario. O si escogías la última, pues eras un padre asertivo. Pero bien, aquí lo importante es que empieces a tomar conciencia de cómo te ves y dónde te ubicas. Y que seas consciente que tu estilo gerencial como padre o como madre, desde luego, claro que va a determinar el desarrollo sano, saludable, amigable, amoroso, de bienestar de tu hijo o de tu hija. Y esa es la parte que tienes que tomar en cuenta. Una cosa es que tengas errores y otra cosa es que tú tengas constancias, constantes. Y eso sí hace la diferencia. Puedo tener error, todos la tenemos. Y a veces más fuertes, también es menos fuerte. Y hay que saber pedir perdón, que es un factor tan importante de la familia. Pero en ese momento, la parte que tú tienes que ir viendo es dónde encuentro, cómo soy, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a tener. Bien. Esta parte, pues hemos trabajado la parte del desarrollo expositivo en este programa, en esta sesión, de lo que estamos buscando, de lo que estamos viendo, de lo que queremos, a dónde vamos, y la parte, pues, de cómo estoy desarrollando. Desde luego, hemos abordado, si se dan cuenta en este momento, pues hemos abordado únicamente la parte de saber y tener conocimiento y empezar con la casuística. En nuestro siguiente programa iremos viendo cada uno de los estilos de crianza, iremos viendo los tipos de límite y desde luego la manera práctica. Consejo práctico para esta semana, para ti Radio Escucha y tú que me estás viendo aquí en Valora Radio, aquí en Radar Familiar. Primero, antes de actuar, conócete. Yo te invito que en esta semana te conozcas. ¿Qué vas a conocer? Tu personalidad, tu temperamento, tu madurez de tu inteligencia emocional y tu conocimiento de autogestión emocional. Tu personalidad, tu temperamento, tu madurez de inteligencia emocional y tu conocimiento de autogestión emocional. Eso es lo que tú en esa parte te vas a conocer. Te invito también a una manera práctica, cuando gustes, si quieres en la mañana, en cuanto te levantes, vete al espejo, vete a los ojos y háblate. A ver si puedes hablarte. Hazlo, yo te invito. Y vete. Y la primera te va a costar y después ve lo grandioso que eres. Tercero, reza el rosario
y pide. Reza el rosario diario y pide. Madre, ayúdame, Señor, a comprender mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderle todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Hazme justo, justa y ecuánime, considerado y considerada y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo, pero todo, todo mi amor. De manera práctica, llévate eso. No te quedes con todo lo que hemos visto. Lo que hemos hecho es para concientizar, para que lo que vamos haciendo y tenerlo. Me preguntan aquí, ¿la resiliencia va de la mano del estilo gerencial basado en límites? Sí, va de la mano porque tiene que ver mucho tu temperamento y tu personalidad. Eso no lo puedes dejar al lado. Puedes formarla y puedes encauzarla, pero sí lo puedes hacer y debes de tener en esa parte la parte de conocerte. Claro que sí va de la mano. Y para eso tú te vas a tener un conocimiento. Si me enfoco al hijo o a la hija, me voy a enfocar qué tipo de personalidad, temperamento tiene y su etapa evolutiva. Yo veré su etapa evolutiva, no es lo mismo que esté a los 5, a los 6 años, a los 7, a los 9, a los 12, a los 15, a los 17, 18. Hay que ver dónde se encuentra. También saber su hábito y constancia que tienen a hacer las cosas, porque la resiliencia va muy unida de la voluntad y de las cosas que tú quieres ir haciendo. Entonces sí va de la mano y tiene que ver. También hay otras variables que tenemos que tomar la resiliencia y habrá en algún momento un programa especial donde hablaremos de la resiliencia, un factor tan importante y tan necesario hoy en día. Bien, pues gracias a todos nuestros papás, mamás que nos están escuchando, que nos están viendo. Gracias aquí por Radar Familiar. Gracias a Gustavo Castañeda, que veo que te conectaste. Muchísimas gracias por estar aquí y participar con nosotros. Dios los bendiga, confíen mucho. Ya saben su tarea, tu conocimiento, tu rosario, hacer tu petición, pedir por todos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Estate atento.